Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El estudio del día de hoy lo he titulado El peligro de desobedecer y está basado en el libro de Números, capítulo 20, desde los versículos 1 al versículo 13. Y vamos a ver a través de este pasaje y de este estudio cómo ninguno de nosotros está exento del peligro que es desobedecer al Señor. Vamos a entrar en contexto de lo que estaba sucediendo para este entonces en el pueblo de Israel. El versículo 1 habla de que el pueblo se había reunido en Cádiz. Estos eventos, los historiadores señalan que estos eventos del capítulo 20 de Números ocurrieron al comienzo del año 40, luego de que el pueblo había salido de Egipto. Sabemos que el pueblo había vagado por el desierto 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Estos eventos que están sucediendo aquí comienzan al inicio de ese año 40. Es decir, que este pueblo de Israel que vemos en este momento había vagado 39 años por el desierto. Ya le habían sucedido diversas cosas. Y sabemos que en algún momento también de la historia el Señor castiga al pueblo y le dice a la generación de adultos que salen de Egipto que ellos no podían ver la tierra prometida y que lo iban a conocer eran sus hijos, producto de su desobediencia. La mayoría de esas personas ya habían muerto para este entonces aquí esta es una nueva generación, la que va a entrar a la tierra prometida, y su líder espiritual para ese tiempo era Moisés y el sacerdote era Aarón. El pueblo, en este momento, ya había andado errante 39 años a lo largo del desierto. Sin embargo, ellos habían visto las grandes maravillas que el Señor había hecho. Y el problema que se presenta en este caso lo vamos a ver a partir del versículo 2 y 3, porque ¿qué sucede? El pueblo se queda sin agua. Y ellos, a pesar de que era un pueblo que podríamos decir que tenía experiencia, porque ya llevaba 40 años en el desierto, ellos, en vez de pensar y recordar todas las maravillas que el Señor ya había hecho con ellos simplemente de una vez se van a la queja y pues le dicen a Moisés que lo trajeron a morir en el desierto, que para eso lo sacó de Egipto y bla 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 bla, muchas quejas en contra de Moisés. Y bueno, vamos a ver de que a pesar de que ellos ya habían visto la bondad del Señor y de Dios de distintas maneras, ellos prefieren quejarse. Moisés y Aarón, a lo largo de estos versículos, y allí es que está más que todo enfocado el estudio, en vez de actuar piadosamente y recordar lo que el Señor les había dicho y la orden que el Señor les da, de hecho en los versículos, vamos a ver que Moisés y Aarón pecan porque se envanecen, porque se dan la gloria a sí mismos y porque desobedecen órdenes directas del Señor. Y su desobediencia los lleva hacia el final de este pasaje una consecuencia bastante fuerte que les da el Señor. ¿Quiénes eran Moisés y Aarón? Moisés y Aarón eran los líderes los líderes espirituales para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos también sufrieron su consecuencia luego de un pecado y sufrieron un gran castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que cualquiera de nosotros tenga mucho tiempo en el Evangelio y a pesar de que cualquiera de nosotros lleve toda su vida en la iglesia, no estamos exentos de cometer pecado. No nos la sabemos todas. Y si pecamos, pues vamos a sufrir consecuencias. Si nosotros pecamos, vamos a llegar al gran peligro que es desobedecer al Señor y recibiremos nuestro castigo. Allí va enfocado el estudio de hoy. El punto número 1, llamado Moisés habló precipitadamente, allí vamos a ver cómo Moisés peca primero. Y eso está basado en el versículo 10 de este capítulo 20 de Números. Lo voy a leer, el versículo 10 dice: Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir las aguas de esta peña. Primero, vamos a entender quién era Moisés. Moisés era el líder espiritual del pueblo de Israel, ya eso lo mencioné. Moisés era el medio que el Señor utilizaba para comunicar su voluntad al pueblo. A través de Moisés, el Señor decía hacia dónde debían ir. Moisés era el medio que el Señor utilizaba para comunicar la ley al pueblo de Israel en ese tiempo. Los 5 primeros libros de la Biblia se le atribuyen a ser escritos por Moisés. Moisés era un hombre que tenía comunicación directa con el Señor.
Si vemos pasajes de Éxodo, por ejemplo, vemos que cuando el pueblo comienza a quejarse, el Señor los quiere destruir y Moisés habla con Dios y Moisés les dice, no Señor, no lo hagas, porque las personas de las otras naciones van a comenzar a decir que trajiste a ese pueblo para que se muriera en el desierto y que para qué lo sacaste de Egipto. Y la Biblia habla que el Señor se arrepintió y cambió su opinión. Moisés tenía esa clase de relación con el Señor. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Moisés escuchó al Señor a través de una zarza. Moisés fue el medio que el Señor utilizó para abrir el mar. Moisés, al igual que el pueblo, habían visto cómo el Señor los guiaba a través de una nube de día, a través de una columna de fuego de noche, cómo en Horeb había salido el agua de la peña, cómo el Señor le había dado a Moisés los 10 mandamientos y le había hablado. Entonces Moisés era un líder que tenía una comunicación muy estrecha con el mismo Señor. Sin embargo, a pesar de que Moisés estaba íntimamente relacionado con el Señor, Moisés cae en estos versículos. No importa quiénes seamos nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos de desobedecer. Moisés recibe gran condenación, en este caso, y es juzgado duramente, por el hecho de que Moisés era un líder. Los líderes, los maestros, los pastores, los predicadores, tenemos que tener mucho cuidado con la responsabilidad que el Señor nos encomendó. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Otra versión dice, sabiendo que seréis juzgados duramente. La responsabilidad que tiene una persona al ser maestro, al ser predicador, al ser pastor, al ser un líder, es una responsabilidad bastante grande que no debe ser tomada a la ligera. Moisés, en este caso, tenía una posición delante del pueblo y no era una posición que le servía para creerse más. Era una posición que, según el pasaje de Santiago nos recuerda, que sí, seremos juzgados más duramente porque tenemos en nuestras manos grande responsabilidad que es enseñar la palabra del Señor a la iglesia. Entonces no tomemos, los que tenemos esa responsabilidad, no la tomemos a la ligera. El punto lo había titulado que Moisés habló precipitadamente y es por el hecho de que el hablar de Moisés, en este caso, es lo que le lleva al pecado. Si leemos estos pasajes muy por encimita o por primera vez, no nos vamos a dar, quizás no nos demos cuenta de lo grave que hace Moisés en este caso. Pero, según el versículo 10 dice, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. En otra versión dice, ¿acaso tenemos que sacar el agua de la peña? ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés, quizás en su enojo contra el pueblo, lo que hace es que suelta palabras y se da la gloria a sí mismo y no le da la gloria a Dios. Y allí hay pecado. Muchas veces nos enfocamos en los pecados que son visibles, que son de hechos. Por ejemplo, en la fornicación, en el adulterio, en la hechicería, el robar, el matar. Pero se nos olvida los pecados que con nuestra lengua podemos cometer. Hace un tiempo en la escuela dominical hablábamos de que la lengua era un órgano que era bastante peligroso porque podía hacer bastante daño. Nuestro hablar también debe reflejar a Cristo y nuestro hablar, a pesar de que estemos enojados, no es una excusa para pecar. La Biblia habla de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nuestro hablar nos puede llevar a pecar también. Y eso fue lo que le pasa a Moisés en estos versículos. Ellos se dieron la gloria a sí mismos, al decir, os hemos de hacer salir las aguas de esta peña. Cuidado con que nuestro hablar no le dé la gloria al Señor. Quizás podemos llegar a ser, en el caso de que, bueno, y si yo no hago esto, ¿cómo es posible que yo tenga que hacer esto para que la iglesia haga esto? ¿Cómo es posible que si yo no hago tal cosa, en la iglesia no se hace? No, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Nosotros somos simplemente servidores de la obra del Señor. Si nosotros faltamos,
la obra va a seguir, porque es del Señor, no es nuestra. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es por servir fielmente, por hacer las cosas bien, y sí, porque en nuestra vida no haya pecado. Pero si nosotros no estamos, la obra del Señor no se va a caer. No hagamos como Moisés. Moisés en este caso dice, ay, si yo no le saco el agua, si yo no golpeo la peña, de ahí no sale agua. Tengo que estar yo aquí para que salga el agua. Y no, porque Moisés no era quien estaba haciendo salir esa agua. El agua la iba a hacer salir el Señor. Moisés podía hablarle lo que él quisiera a la peña, pero si el Señor no era el que hacía salir el agua, pues de allí no iba a salir agua. La Biblia es clara. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces no nos demos gloria a cosas que no son nuestras. No agarremos gloria de cosas que son del Señor. Cuidado con robarnos lo que es del Señor. Y en nuestro hablar también podemos llegar a hacerlo. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El Señor es un Dios celoso. No debemos darle gloria a otra cosa que no sea el Señor. Y cuidado con darnos la gloria a nosotros mismos. En el punto número 2, aquí vamos a hablar que en este caso Moisés, además de hablar precipitadamente, Moisés actuó precipitadamente. Y eso lo vemos en el versículo 11. El versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Quizás aquí lo podemos ver como que, bueno, pero Moisés golpeó y salió el agua, y bebió todo el pueblo, y bebieron las bestias. Y bueno, ya eso no era lo que el pueblo quería agua y se le dio el agua. Pero no, porque así no era la orden del Señor. La orden que el Señor les da está en los versículos 7 y 8, y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El Señor dice, hablad a la peña. Le dice, Moisés, busca a tu hermano Aarón, toma tu vara, hablarás a la peña, y de la peña va a salir agua. En ningún momento le dice que le grite al pueblo, lo que ya le gritó en lo que estudiamos anteriormente. Y luego le dice que, el Señor la orden era, habla a la peña. En ningún momento el Señor dice, golpea a la peña. Moisés, según el capítulo 11, golpea a la peña 2 veces. Moisés, en este caso, desobedece una orden directa del Señor. Porque el Señor no lo estaba mandando a golpear la peña. El Señor le dijo, habla. Y quizás podamos decir, bueno, pero como salió el agua, pues todo salió bien. El Señor como que no se enojó. Pero no. Más adelante vemos que el Señor dice, no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. El Señor quiere que hagamos cosas para exaltar su propio nombre y para su gloria, no para nuestra gloria. La gloria no era de Moisés por sacar el agua de la peña. La gloria era del Señor, quien era el que les había dado el agua. Moisés peca en este caso, y vemos que tiene su consecuencia. A pesar de que él era el líder del pueblo y a pesar de que sí estaba en su íntima relación con el Señor, él tiene su castigo. Lo que le dice el Señor es que no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. El peligro de desobedecer que tenemos cada uno de nosotros es que tendremos consecuencias y que perderemos bendición. Para Moisés fue muy duro este castigo, porque el Señor les dice, no entrarás a la tierra prometida. Moisés llevaba 40 años lidiando con este pueblo. Moisés llevaba 40 años escuchando estas quejas, porque si vemos todos los capítulos de Éxodo, Levítico y Números, vamos a ver cómo el pueblo constantemente se quejaba y le echaban la culpa a Moisés por todo. Pero la respuesta del Señor en este caso a la desobediencia de Moisés no es que Dios no es un Dios alcahueta. Dios no es un Dios que dice, cónchale, Moisés me ha servido bien, le voy a dejar pasar esto. Dejémoslo que entre a la tierra prometida. Pues no, el Señor es un Dios justo y el Señor es un Dios que dará a cada uno pues lo que ha hecho conforme a sus obras. Y el Señor no deja pasar esto. Esta era una consecuencia bastante dura, un castigo muy duro, porque Moisés llevaba 40 años lidiando con estas personas para al final no entrar a la tierra prometida.
Y vemos y sabemos que a Moisés le duele porque en Deuteronomio 3, desde el versículo 25 al 26, dice, Moisés hablando, pase yo, te ruego, y ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Moisés rogó luego de estos eventos al Señor y le dijo, Señor, déjame pasar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Este asunto ya está zanjado, no vas a entrar a la tierra prometida. El Señor no fue que le dijo, no vas a entrar y luego sí. Ya el Señor dio la orden, no vas a entrar. Y así ocurrió. Deuteronomio 34, del 1 al 6, relata cómo es la muerte de Moisés. Y vemos que la Biblia dice, subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Vemos que el Señor lo lleva hasta el monte, le dice, mira todo, esta es la tierra, aquí traje al pueblo, se lo juré a Abraham, Isaac y a Jacob, aquí está, pero no pasarás el Jordán. El Señor cumplió en ese caso la promesa y cumplió el castigo para Moisés. No vas a entrar a la tierra. Moisés vio de lejos, pero no entró. Y dice que allí murió Moisés y allí fue sepultado. Si nosotros pecamos, tendremos grande consecuencia. Podemos ver que esto no fue algo que solamente le pasa a Moisés. Y es algo que no debemos tomar a la ligera. Porque el Señor, a pesar de que es tardo para la ira, es grande en misericordia, el Señor también es fuego consumidor. Y al Señor no le gusta que nosotros sigamos andando en el pecado. Hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan cómo diversos personajes desobedecen al Señor y reciben consecuencias. Adán y Eva podemos ver que desobedecieron la orden del Señor de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué pasa? Son sacados del paraíso. La esposa de Lot se le dijo que no mirara hacia atrás durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ella lo hace y fue convertida en estatua de sal. A Jonás se le manda a predicar y Jonás no hace caso, se lo traga un pez y de paso el pez lo escupe a donde él tenía que ir. David codició mirando a Betsabé, que era mujer ajena. Betsabé concibe un hijo y ¿qué pasa? Ese hijo muere. Ananías y Zafira mintieron acerca de la ofrenda y cayeron muertos ahí mismo. Entonces, nuestros pecados van a tener su consecuencia y su castigo. Jeremías 18:10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Quizás no veamos una gran consecuencia, pero nos perderemos grandes bendiciones de parte del Señor. El versículo de Jeremías que acabo de leer al final dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Salmo 107:17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. El camino de las personas que desobedecen al Señor es camino de muerte, es camino de perdición, es camino de aflicción, dice aquí, y que nosotros seamos cristianos no nos hace exentos de seguir pecando. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. El que ama al Señor va a buscar guardar su palabra. Tener mucho tiempo en el Evangelio debería más bien llevarnos a que nos duela pecar. Hay un versículo, no recuerdo exactamente el pasaje, porque se me viene a la cabeza ahora, pero creo que es Romanos. Pablo habla de que cada vez que él peca, le duele pecar. Una vez escuché a un hermano que me decía que mientras más cercana sea tu relación con el Señor y más íntimamente estés unido con el Señor, más dolor te va a dar pecar. ¿Por qué? Porque el estar en la relación con el Señor, sabes que Dios es santo, santo, santo,
y tú tienes que parecerte a Él. El Señor te llamó a a ser santos, escogidos, a portarnos como seres de luz, no a portarnos como seres de tinieblas. Entonces, si nosotros andamos en las tinieblas, o en algún caso, como cristianos, porque siendo cristianos somos humanos y estamos en la carne y podemos caer igualmente, si caemos, que ese caer nos duela, nos lleve a acercarnos al Señor, a pedir perdón, a cambiar esa actitud que aún nos falta. En la Nueva Versión Internacional, no, un momento, no lleguemos al error de pensar, bueno, pero si el Señor nos perdona, como dice la gente en el mundo, si el Señor nos perdona, bueno, vamos a seguir pecando, ¿qué tal? Pues yo peco así y el Señor igual me va a perdonar. La Nueva Versión Internacional en Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Cada uno de nosotros, hermanos, no importa si tiene muchísimos años en el Evangelio o si es nuevo, no persistamos en el pecado para que la gracia abunde. No sigamos pecando porque, bueno, el Señor igual nos va a perdonar. Que nosotros, aún en la carne, porque estamos aquí en la tierra, cuando pequemos, pues que nos duela, que nos moleste y que eso nos haga acercarnos al Señor y cambiar esa actitud que aún nos falta por cambiar. No se nos olvide que cada uno de nosotros, no importa si tiene 1000 años en el Evangelio, igualmente puede caer y puede pecar. Le pasó a Moisés. Y recordemos también que nuestros pecados tienen consecuencias. Nos perderemos bendiciones y ninguno de nosotros está fuera de este peligro, y el peligro de desobedecer está siempre latente en la vida de un cristiano. Lo que debemos hacer es estar siempre alerta y guardarnos siempre como santos. El Señor les bendiga.